Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de educación por Radio Voz Andina Internacional. En esta vez vamos a conversar sobre un tema festivo, interesante, pero a la vez con implicaciones, ¿por qué no? Por supuesto, en la educación, en la academia. Vamos a conversar sobre el Inti Raymi, esta festividad de nuestros pueblos y nacionalidades que se ha enraizado también en todas las dimensiones de la cultura, de las culturas de nuestro país. Hace menos de una semana, exactamente el 21 de junio sería el Inti Raymi, pero que se extiende, tiene diferentes perspectivas. En algunos lados se continúa en las octavas de Corpus, en otros lados se continúa en otras festividades. Pero ocurrió en este Inti Raymi de este año un hecho particular. Se dio un paro liderado por la CONAIE en medio de esta fecha importante como es el Inti Raymi. ¿Qué es el Inti Raymi? ¿Cómo se vincula con la educación? ¿Qué importancia tiene para las nacionalidades indígenas y para la sociedad? ¿Y cómo se da en este contexto del paro? Son, entre otras preguntas, que serán respondidas esta noche por nuestro invitado, quien es el colega de la Universidad Andina, Ariru Makowi, quien organiza pues esta festividad, esta celebración, no solo en nuestra casa de estudios, sino con otras casas de estudio. Ariru Makowi es doctor en estudios culturales latinoamericanos y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador. Es docente del área de letras y estudios culturales en esta universidad, en las asignaturas Justicia Indígena, Lengua y Cultura Quichua, enfoques plurales sobre el mundo andino, el Seminario de Epistemologías de los Pueblos de Abiyala, pluralismo jurídico. También Ariruma es poeta, es literato, quizás también conversamos sobre aquello. Buenos días, Ariruma, bienvenido. Quizás para comenzar, comencemos por la coyuntura. Se dio un paro en medio de este Inti Raymi, empezó el día 14 de junio. ¿Cómo mirarías el paro en el Inti Raymi y cómo se vincularon estos dos eventos? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alexi. Bueno, yo creo que precisamente en estos años, ¿no? Desde que el Ecuador retorna a la democracia y también en este proceso de posicionamiento de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Prácticamente estamos experimentando 4 décadas de lo que vendría a ser el movimiento indígena contemporáneo. Y en este lapso de tiempo se han dado cosas muy importantes, ¿no? Como el tema del mismo levantamiento, el primer levantamiento que fue en la primera semana de junio en 1990. Y por esa razón es que algunos autores le han llamado el levantamiento del Inti Raymi, ¿no? Pero estamos creo que en un proceso, en una etapa de aprendizaje también, tanto a nivel de la población indígena como también de la población mestiza, ¿no? Y en este caso de esta coincidencia, digamos, del levantamiento indígena con el Inti Raymi,
es algo que de pronto dirigentes que en donde la celebración no es tan fuerte, ¿no? En este caso, por decir, la dirigencia de Cotopaxi, de Chimborazo, son poblaciones en donde estas celebraciones de alguna manera pues casi que han desaparecido, ¿no? No así en cambio en las provincias del norte como Pichincha, Imbabura, en donde a pesar de toda la violencia colonial y republicana ha logrado mantenerse, ¿no? Y en este caso es muy importante porque todas las celebraciones de los pueblos y nacionalidades están ligadas a los fenómenos importantes de la naturaleza, del universo, como son los equinoccios y los solsticios. En este caso, digamos, el Inti Raymi coincide con el solsticio. Entonces, es una época en donde por todas estas leyes de la naturaleza, ¿no? El 21 y 22 tiene que ser el solsticio, no hay cómo postergarlo, ¿no es cierto? Y en esa dimensión, para las distintas comunidades de los Andes, este relacionamiento con los fenómenos de la naturaleza y por su misma filosofía de vida, está muy ligada a su espiritualidad, ¿no? Digamos, tiene una dimensión sagrada, ¿no? Pero claro, todo este tema de la espiritualidad, de lo sagrado, pues es algo que a través de los siglos, por el trabajo que realizó la iglesia, se debilitó y casi que desapareció, ¿no? Por esa razón, la población indígena mismo, digamos, lo que sí ha logrado mantener es la parte más festiva, ¿no? eh, Mezclada con una serie de rituales que también pues lo practica y todo, ¿no? Pero que en su fundamentación no está como muy presente, ¿no? Y por esa razón creo que en una etapa en donde estamos tratando de ir reconstruyendo, ¿no? De ir reconfigurando todo este pensamiento, ¿no? Este patrimonio, eh, orientado también, digamos, con un propósito político y cultural, ¿no? En el sentido de que cuando estamos viviendo en un sistema en donde el racismo todavía es bastante fuerte, ¿no? En donde la sociedad, la población mestiza estigmatiza lo indígena, ¿no? Porque para la mayoría de la población mestiza y también indígena, de pronto, pues siempre ha estado la idea de que el Inti Raymi es la bailada y la tomada y esa parte simplemente, ¿no? Pero va mucho más allá del tema esto de la danza y de la cuestión de tomar, ¿no? Entonces, este trabajo que se lo ha estado realizando en estos años, ¿no? Porque son más de 15 años que en complicidad con varias universidades, con varios académicos de distintas universidades, hemos estado conversando de que es importante empezar a investigar, ¿no? Hacer las investigaciones correspondientes para que podamos ir reconfigurando, ¿no? Todo este tema de la parte espiritual, ¿no? La parte cultural, la parte simbólica, y de esa manera contribuir en una suerte de educación de la propia población indígena y también de la sociedad en general, ¿no? Entonces, y de pronto, y bueno, hemos estado avanzando, creo que la experiencia ha ido poco a poco, digamos, el mismo hecho de que ha ido creciendo cada año, ¿no? Imagínate que en el 2019, cuando estaba de Prioste, la Salesiana, ellos contabilizaron más de 7,000 participantes. Y para el 2020 le correspondía a la Escuela Politécnica Nacional y coincidía con el aniversario de la Politécnica. Entonces, más o menos en esos tiempos se calculaba que podrían ser más de 20,000 personas las que podrían estar participando, involucrándose. Entonces, eso tiene un sentido interesante también porque, como tú bien sabes, el Inti Raymi antes de la época colonial, pues
Quito era un punto clave, central, por el mismo hecho de ser la mitad del mundo, ¿no? De eso, precisamente, más específicamente, vamos a hablar ahora mismo. Como han visto, queridos radioescuchas, nosotros hemos podido apreciar que se han dado eventos también junto al Inti Raymi en otras ocasiones. Ariruma nos cuenta del levantamiento indígena de los años 90, donde que también se dio en este contexto, pero de lo específico que hablamos, de los sentidos, de qué es, luego de haber hablado de esta coyuntura reciente, vamos a hablar luego de este corte musical. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de vuelta con Ariruma Cowi, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, esta noche conversando sobre el Inti Raymi, su importancia académica y educativa. Y anteriormente, querido Ariruma, estabas pues justamente, tuve por ir al corte, tuve que cortarte sobre estos sentidos diversos del Inti Raymi. Quizás ahora la pregunta es, ¿qué es el Inti Raymi y qué significados y qué sincretismos lleva en sí? ¿Es solamente el solsticio? ¿Tiene una vinculación con la ancestralidad, con la espiritualidad, con el ciclo agrícola? Todas estas matrices, digamos, culturales que un poco nos venías contando, quizás ahora específicamente, pues, relátanos. Sí, bueno, yo creo que por un lado está muy relacionado al calendario agrícola, al calendario solar y también al calendario lunar, ¿no? Porque estos dos calendarios se conjugan y rigen una parte de las actividades que es el tema de la agricultura, ¿no? Como todos sabemos, pues en los Andes la gran mayoría de las comunidades se dedican al tema agrícola, ¿no? Pero no es exclusivamente esa la actividad, porque tenemos una gran variedad de actividades de las cuales se ocupan las comunidades, ¿no? Pero en todo caso, para todos es muy importante esta fecha, ¿no? Como decía hace un momento, relacionada al solsticio de junio. Entonces, es una época en donde ya se han hecho las cosechas respectivas, ¿no? Fundamentalmente del maíz, que es uno de los productos principales para todas las comunidades. Y es una época para rememorar toda esta bondad de la Madre Tierra y por lo tanto, pues es necesario hacerle los cariñitos respectivos, ¿no? En el sentido de que siendo la Madre Tierra toda bondadosa, sus hijos, nosotros, las personas, también tenemos que ser recíprocos con esa bondad de la Madre Tierra, ¿no? ¿Y cómo lo expresamos? Pues lo expresamos a través de la celebración y también de distintos rituales. Esto también está relacionado a la visión de memoria que tuvieron nuestros antepasados, ¿no? Y creo que ese es un tema muy, muy interesante en el sentido de cómo nuestros mayores pensaron en una propuesta civilizatoria que sea lo suficientemente fuerte, ¿no? Y probablemente por esta estrategia o esta concepción de cómo trabajar la memoria, es que estas celebraciones no pudieron ser extirpadas en la época colonial, ¿no? O sea, por decir, vivimos del solsticio, ¿no? Y para que esto sea parte de la memoria de nuestras poblaciones, pues entonces lo relacionaron con la celebración del Inti Raymi, ¿no? Y esta celebración del Inti Raymi, pues incluye varios momentos, ¿no? Por decirte, antes del solsticio es importante que la población haga ayuno, ¿no?
cuando la población tenía esta costumbre de hacer ayuno, entonces esto está relacionado tanto a una purga, digamos, a una sanación del cuerpo, ¿no? Pero también de la parte espiritual, ¿no? Entonces, en una suerte de poder lograr un equilibrio, ¿no? Una armonía del ser interno de las personas. Y por otra parte, también, digamos, poder lograr una armonización con los distintos elementos de la naturaleza. Y por esa razón es que existen estos rituales de armonización también de los instrumentos de música, ¿no? Entonces, en las vísperas del solsticio, la gente antes, ahora también, pero antes tenía la costumbre de dejar los instrumentos de música, ¿no? Los implementos que se van a utilizar en la celebración, en las huacas. Ahora se lo hace, digamos, en las propias casas, ¿no? Porque ya no es posible dejar en las huacas por el hecho de que si dejas en las huacas, que son los lugares naturales, los lugares energéticos, pero entonces al siguiente día ya desaparecen, ¿no? Entonces, digamos, pero ese ejercicio, esa práctica es muy importante, ¿no? Porque también está relacionado a la espiritualidad, ¿no? Y en esas mismas fechas también se hace el baño ritual, ¿no? Entonces, los elementos que van a acompañar la celebración, el tema de hacer este ejercicio de sanación en la noche del 22, que consiste en el baño ritual, ¿no? También está ligado a este tema de la armonización del sujeto, de la persona, ¿no? De tal suerte que estos rituales enseñan a las personas a reciclar sus debilidades, sus errores y hacer un ejercicio de ser mejores, ¿no? Entonces, estas celebraciones ligadas, ¿no? Atadas a los solsticios, a los equinoccios, es lo que ha permitido que, a pesar de tantas normas prohibitivas que habían, ¿no? Para que no se celebre, el Inti Raymi subsista hasta la actualidad, ¿no? Y creo que para toda la población, digamos, del mismo país, para los académicos del país, esto tiene que ser un reto, ¿no? Para ponernos a pensar por qué razón es que estas celebraciones que han sido sancionadas y todo han logrado subsistir, ¿no? Y Ahí, cómo ahí, esto ahora nos ayuda a reafirmarnos como pueblos, como culturas. ahí, mi querido Ariruma, en efecto, nos centramos más específicamente, pero ahorita ahí tenía una curiosidad que me traes a la memoria. Hay distintos tipos de ritualidad en los distintos pueblos, me imagino. En el pueblo, en mi pueblo, en Alangasí, por ejemplo, se celebra con los rucos y se llama Corpus en general. O sea, ahí cuéntanos sobre ese sincretismo de Inti Raymi y Corpus Christi, o en otros lados, Inti Raymi, fiestas de San Juan, o Inti Raymi o San Pedro y San Pablo. ¿Cómo serán esos sincretismos? Porque, por ejemplo, en mi pueblo también tienes que entre los personajes están los soldados con banderas del Ecuador, armados, equipados. Entonces es como unos sincretismos que vinculan, por un lado, la matriz cultural indígena con la matriz católica, con la celebración católica del Corpus, y también con la consolidación del Estado-Nación y de esas visiones más bien uninacionales, ¿no es cierto?, de identificar el Ecuador y el patriotismo. Cuéntanos un poco sobre tus perspectivas de ello. Y en esto también es importante y está presente un código o un concepto que es el Tincuy, ¿no? El Tincuy, digamos, la fricción de lo positivo y de lo negativo, o de lo anterior y de lo que existe en el presente, ¿no? Entonces, este Tincuy es una suerte de una dialéctica andina, ¿no? Que permite la renovación permanente de la vida, de la cotidianidad.
Entonces, en este sentido, el sistema colonial, precisamente para poder debilitar todas las manifestaciones culturales, eh, una de sus estrategias también fue la fragmentación, ¿no? El cambio de denominación de las distintas festividades, ¿no? El mismo Inti Raymi suplantado con el nombre de San Juan, ¿no? O también con el nombre de Corpus Christi, ¿no? Porque coinciden en las fechas, ¿no es cierto? Entonces, este ejercicio de ponerle los nombres de distintos santos, ¿no? En distintas provincias, para que de esa manera, pues digamos, por lo menos a nivel de la denominación no coincidan. Eso seguramente pues lo hacían con la finalidad de debilitar esa celebración, ¿no es cierto? Porque si se conservaba la misma denominación en todos los Andes, pues entonces seguramente pues eso fortalecería mucho más estas manifestaciones culturales, espirituales, ¿no? Entonces, el ponerles nombres distintos ayuda a ese propósito, ¿no? Y por otra parte, creo que desde los primeros contactos y desde las primeras leyes que se establecen, ¿no? Como la ley de extirpación de idolatrías a principios de la época colonial, ¿no? Las comunidades siempre buscaron distintos recursos para evitar que se pierdan sus manifestaciones espirituales, ¿no? Y en las mismas crónicas nosotros podemos encontrar relatos en donde están describiendo los altares que se acostumbran levantar, ¿no? En las casas de las comunidades, y en estos altares siempre estaban presentes también los elementos andinos, ¿no? Por decir, si estaba la Virgen o algún santo, en la base de esos altares estaban también las piedras energéticas, ¿no? O en su defecto también estaban los castillos sobre los altares, ¿no? Que era una representación de seguir rememorando sus manifestaciones culturales. Entonces también tenemos, no sé, este movimiento cultural, espiritual, ¿no? De principios de la colonia, que es el Taquioncoy, ¿no? Que es un movimiento cultural muy importante en donde reivindica muchísimo toda la parte espiritual, sus manifestaciones culturales, sus matrices culturales, ¿no? Entonces, este Tincuy permite también eh, dialogar con los momentos históricos que se está viviendo esos momentos, ¿no? Tanto momentos políticos, sistemas políticos, como también fenómenos culturales, ¿no es cierto? Entonces, en estas celebraciones siempre, dependiendo del momento cultural que se esté viviendo, del momento histórico, ¿no? Cuando se celebra el Inti Raymi, ¿no? O el Corpus Christi, se representa ese momento de la historia, ¿no? Por decirte, la época de los hacendados, ¿no? Entonces, se los representaba con el tema de cómo ellos veían a los capataces, ¿cierto? Entonces usaban la indumentaria de los capataces. Si ha habido algún momento de represión por la policía o el ejército en el Inti Raymi, entonces es un momento para reproducir esa situación y vivirlo de una manera lúdica, ¿no? Experimentarlo, digamos, en su cuerpo también, ¿no? Usando la indumentaria que en su momento pues usaron para estas personas como para la represión, o en su defecto también momentos en donde la farándula, ¿no? De los músicos de la ciudad están de moda. Por decir, una época muy importante en toda Latinoamérica es el tema de los charros, ¿no? Que tienen una fuerza, una presencia musical, cultural fuerte. Entonces, eso también llega a las comunidades y en ese Inti Raymi, entonces es reproducido también toda la indumentaria de los charros. O en su momento también era muy conocido para todos los enmascarados, ¿no? Blue Demon, Mil Máscaras. Entonces, eso también es reproducido en la festividad, ¿no? Y por ejemplo, hay entre los personajes, ¿no? En mi pueblo está el Sacharuna, que me imagino que es, o sea, todo eso es el mito del hombre selvático, pero también hay los gorilas que están encadenados por un domador.
¿De dónde surgirían estos dos personajes como precisamente? Bueno, en nuestra zona no hemos visto, digamos, esta representación, ¿no? Pero probablemente siempre influenciados por el tema de la modernidad, me imagino, ¿no? Porque no tenemos gorilas en, en todo nuestro territorio, ¿no es cierto? En algún lado deben haber visto, entonces probablemente lo vieran en la televisión, en el internet. Ah, Pero lo que sí se mantiene de pronto es la manera de cómo representan el poder, el sometimiento, ¿no? Entonces se conserva ese sentido, ¿no? Y se lo representa de otra manera. Entonces, la globalización también, digamos, quiera o no quiera, pues digamos, está presente. Pero lo importante es cómo el pueblo lo puede interpretar, ¿no? Y lograr una representación, digamos, que le permite vivir algo contemporáneo, pero que le sigue conservando el mensaje principal que quiere expresarlo, ¿no es cierto? sí, Entonces, eso me parece a mí que debe darse. por ahí puede ser, o puede ser lo que tú decías, ¿no? Que es algún momento vino como en su tiempo santo el Blue Demon y se quedó, algún tiempo vino un circo con un domador y se quedó ahí presente por siempre en esa tradición. ¿La celebración del Inti Raymi es propia del pueblo quichua o tiene la misma importancia ritual, simbólica, colectiva en otros pueblos y nacionalidades del Ecuador, como el pueblo Shuar, el pueblo Sáchila, Chapalá? O cuéntanos sobre ello, por favor. Sí, eso es algo que también nos inquieta, ¿no? Y precisamente estábamos conversando con los compañeros profesores de la Universidad de Santa Elena, ¿no? Porque ellos en este año expresaron su interés, ¿no? Su preocupación de empezar a investigar cómo las culturas de la costa celebraban el solsticio, ¿no? Porque una de las profesoras que nos comentaba este tema nos decía, en estas fechas tenemos la costumbre en Santa Elena, ¿no? De, que tienen ellos, ¿no? Una celebración importante que es para toda la comunidad, en donde asimismo hay unos rituales, hay unas representaciones. Entonces, ella decía, si es en esta misma fecha de ley, está relacionado al solsticio también, ¿no? Entonces, probablemente, pues en la costa, digamos, siempre los procesos de aculturación han sido como mucho más acelerados, ¿no? Pero sin embargo, ahí tenemos evidencia arqueológica bien importante, ¿no? Y por esa razón hemos conversado con dos arqueólogos que han trabajado en la zona en la ribera de la costa ecuatoriana, ¿no? Para que comiencen como a indagar, ¿no? A través de todas estas evidencias que tienen, cómo se celebraba o qué tipo de rituales existían en esta época, ¿no? En la cultura Valdivia, por ejemplo, eh, en la cultura chorrera, machalilla, encontramos muchas figuras de cerámica en donde están interpretando instrumentos de viento, ¿no? Entonces, probablemente en esta época también celebraban, ¿no? Como nos comentaba esta profesora de la Universidad de Santa Elena, eh, celebraban en esta época. Entonces, con ellos estamos trabajando para que empecemos, bueno, en este caso los dos profesores que son arqueólogos, comiencen a investigar, a sistematizar y algún momento pues podamos compartir también, ¿no? Esta experiencia y ellos nos puedan contar con los debidos argumentos por qué era también importante el solsticio en las culturas de la costa, ¿no? Y similar situación pues también en el tema de la Amazonía, porque este fenómeno natural pues digamos nos cubre a todos, ¿no es cierto? Entonces estos fenómenos siempre fueron fundamentales para todas nuestras comunidades, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el que investiguemos, ¿no? Todos estos elementos porque nos ayudan a fortalecer la identidad de nuestras poblaciones, ¿no? De la sociedad ecuatoriana, que creo que todavía nos hace falta hacer conciencia
de esos elementos identitarios, ¿no? Para que no seamos muy frágiles, porque cuando tenemos una fragilidad identitaria, pues es más fácil para que reine el racismo, por ejemplo. Ujú. Eh, eh, Muchas gracias, querido Ariruma. Queridos radioescuchas, estamos conversando con el doctor Ariruma Cowi Maldonado sobre el Inti Raymi y su importancia académica, educativa, cultural. Vamos a este segundo corte musical y volvemos para conversar ya sobre el tema particular, la cultura mestiza, el proceso educativo, el proceso curricular, la academia. Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves. Juntos, en cualquier momento. En Facebook busca Radio Voz Andina. En contacto siempre. Regresamos en este jueves, en este diálogo con Ariruma Cowi, la importancia del Inti Raymi en la academia y la educación. Mi querido Masi, ¿qué importancia tiene el Inti Raymi en general, pues para el país, para la cultura mestiza de manera general? ¿Qué importancia tendría para la academia? Y nos has contado un poco ese rescate investigativo, nos contabas sobre la integración en las diversas universidades, pero en nuestra cultura, en nuestro país, en el proceso educativo, cuéntanos sobre tu visión de lo importante que es esto. Bueno, yo creo que es muy importante, primero desde el punto de vista histórico, ¿no? En toda la historia cultural en este caso específico del Ecuador, no vamos a encontrar ninguna experiencia que tenga esta fortaleza cultural, identitaria, ¿no? El Inti Raymi ha subsistido todos estos más de 500 años, ¿no? Entonces, deberíamos preguntarnos qué hay detrás del Inti Raymi, ¿no? Para que esta celebración, a pesar de tantas prohibiciones, haya subsistido, ¿no? Entonces, hay una pregunta para todos los investigadores y para toda la sociedad, ¿no es cierto? Por otra parte, el Inti Raymi es una de las manifestaciones que ha logrado globalizarse, ¿no? No gracias a la bondad del Estado, sino por iniciativa de la propia población quichua, ¿no? Que se encuentra pues en diversos lugares del mundo, ¿no? Entonces, en donde está nuestra población, ¿no? En este caso la población quichua Otavalo, ¿no? Los otros pueblos, por ejemplo, en Nueva York están los Otavalos, los Cañaris, los Araguros, ¿no? Y en esta época ellos están celebrando el Inti Raymi, ¿no? También están los puruáes, ¿no? En este año, por ejemplo, los compañeros puruáes hicieron una actividad del Inti Raymi grande, ¿no? En donde les permite concentrarse y rememorar todo el tema festivo, ¿no? Entonces, asimismo, si nos preguntamos cuál de las manifestaciones culturales del país, ¿no? Ha logrado globalizarse, es el Inti Raymi, ¿no? Entonces, el Inti Raymi tiene una presencia en distintos lugares del mundo, ¿no? Y lo más importante es que se autogestiona, ¿no? Y nuestras poblaciones pues han aprendido a ser unos gestores culturales formidables, ¿no? Porque eso les permite conversar con las autoridades, no sé, el alcalde de Nueva York o de Chicago, o los decanos, los rectores de las universidades para que les presten o les alquilen los lugares, ¿no? Entonces, claro que el formato va cambiando, ¿no? Por decirte, en Chicago, a diferencia de que nosotros aquí nos concentramos en las plazas, allá en cambio les toca alquilar o pedir prestado un lugar, ¿no? Bueno, en este caso me imagino que deben haber alquilado un auditorio grande, ¿no? Para poder hacer algunos espectáculos. Y ellos incluso invitan a los grupos de música famosos de acá de Otavalo para que vayan allá e interpreten la música del Inti Raymi, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de cómo el Inti Raymi ha logrado globalizarse, también es muy importante. Pero para todo el sistema educativo yo creo que puede ser una gran contribución, ¿no? Porque el Inti Raymi y las otras celebraciones indígenas, pero sobre todo el Inti Raymi,
es una celebración que motiva a la población a crear, ¿no? Entonces, cuando estamos en los meses de marzo, abril, todos los niños, los jóvenes, los mayores, están activados en la creación, ¿no? Todos dedicados a la creación, a crear música, coplas, o en su defecto también hacer, digamos, nuevas arreglos musicales de la música patrimonial, ¿no? Entonces, es una época de mucha creatividad, ¿no es cierto? Entonces, eso es clave, es fundamental en un proceso educativo, digamos, el lograr que sus estudiantes sean creativos. Eso es una de las grandes metas que tenemos, ¿no? En el sistema educativo. Y en este caso, el Inti Raymi, digamos, de una manera natural, motiva a los jóvenes a que estén ahí trabajando, ¿no? En la creatividad. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, también creo que toda esta parte espiritual que es fundamental, ¿no? En la parte espiritual, digamos, que trabaja mucho la razón de nuestro ser, ¿no? La armonía, el equilibrio de nuestro ser interno y también de nuestro relacionamiento con el entorno que vivimos, con las personas y también con la madre tierra, ¿no? Entonces ahí también está presente todo este tema del respeto y la valoración del ambiente, ¿no? Entonces hay una serie de aristas, ¿no? Que se la debería explotar, incluido la parte económica, ¿no? Porque en este caso, el Inti Raymi es una época en donde la producción se activa, ¿no? La producción, digamos, en lo que es la indumentaria de la población indígena, ¿no? Y también en lo que son instrumentos de música y también la gastronomía. Y ahora pues también ligado al tema de lo que es el turismo, ¿no? Entonces, todo eso nos da una base como para que a nivel, yo creo que es un reto, ¿no? Para la academia y para el Estado, ¿no? El tema de pensarle cómo estas fortalezas podemos proyectarla hacia lo que sería la industria cultural, ¿no? Y porque eso permitiría también, o sea, cuidando de hecho de que no se folclorice, ¿no? De que no se convierta en una cosa que tergiverse la razón de ser de la celebración, pero creo que se presta para una potencialización de una industria cultural, ¿no? Porque esto involucra a toda la población en procesos creativos. Sí, realmente, pues lo que tú manifiestas es así, es una dimensión que trasciende o que trasciende la cultura quichua y que se ha convertido en una celebración de los pueblos, de todas las culturas, de todos los quienes estamos. En el caso de mi pueblo, el día 26, que fue la celebración, pues fue la oportunidad de encontrarme con mis amigos de la infancia. Todos venimos de las distintas ciudades, llegamos al pueblo, nos encontramos, es la oportunidad de compartir, de dar el uno al otro. El uno te brinda una cosa, te brinda una cervecita, el otro te brinda comida, y es la armonía de la que hablas, ¿no? Es la festividad sin duda más importante que se da en mi pueblo, y es un momento de alegría en general. Estamos llegando al final de este programa, de este diálogo con Ariruma Cowi, el más y el amigo, el doctor Ariruma Cowi, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar sobre el Inti Raymi. Y más bien ahora quisiera darte, querido Ariruma, a ti el micrófono, digamos, para que tú nos digas qué quieres subrayar, qué quieres anotar, qué cosas que de esta entrevista no se han tocado, y tus palabras finales para nuestros oyentes. ¿Qué temas quisiera resaltar? Adelante, por favor. Bueno, yo creo que en este caso, ¿no? Y a propósito de la coincidencia con el tema del levantamiento, ¿no? Que yo entiendo y valoro mucho en el sentido de que toda la situación económica que viven las grandes, o vivimos las grandes mayorías del país, pues siempre es emergente, ¿no?
pero creo que también es importante darle el valor sagrado de la celebración, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ninguna acción política, a excepción de los desastres naturales, ¿no? Debería interrumpir un proceso de celebración, además porque es como muy riesgoso para la propia población, ¿no? Cuando estamos en esta época del Inti Raymi, en este caso, digamos, quienes pertenecemos a estos lugares donde se celebra, ¿no? El espíritu, digamos, está en su más alta expresión, ¿cierto? Y la música del Inti Raymi, digamos, te motiva y te da mucha más fortaleza, ¿no? Entonces, si es que toda esta potencialidad del Inti Raymi, ¿no? En su parte musical y en su parte de la danza, que es una danza guerrera, lo insertamos en una situación como estas, ¿no? O sea, puede tener sus graves consecuencias porque la gente pues con ese espíritu y sin ningún miedo podrían enfrentarse tranquilamente ante cualquier situación de opresión, ¿no? Y eso pues sería muy lamentable, ¿no? O sea, estos momentos de intensidad siempre han sido concebidos, ¿no? Para estos momentos de encuentro con la madre tierra, con la naturaleza, ¿no? Y creo que eso es importante cuidar, ¿no? Además porque en este caso del Inti Raymi que se ha venido impulsando con este eslogan que empezó a surgir desde la propia población, de que el Inti Raymi está retornando a Quito, ¿no? Como tú sabes, el Inti Raymi en la época colonial, por la misma vigencia de estas leyes de extirpación de idolatrías, es exiliado de su lugar original de celebración, porque en Quito pues era uno de los puntos principales sagrados de celebración, ¿no? Entonces, cuando después de tantos siglos, más de 5 siglos, comienza a retornar acá a la capital, pues digamos, también tiene su sentido simbólico, histórico, que es importante, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, todos tenemos que asumir este compromiso, ¿no? De ir entendiendo estos procesos. Creo que el Inti Raymi es un ejercicio de cómo construimos procesos interculturales, ¿no? En el caso de aquí, de todas las universidades de Quito, de manera particular de la Universidad Andina, quienes nos involucramos en la celebración, creo que hemos estado experimentando la manera como aprendemos a valorar y a vivir una tradición, ¿no? O sea, como esto que de pronto no era, digamos, una costumbre aquí en la universidad, se ha ido interiorizando en cada uno de nosotros y lo hemos ido haciendo parte nuestra, ¿no? Y creo que esa es la máxima expresión, digamos, de cómo aprendemos a valorar y compartir lo que es de la otra cultura y de también hacerle nuestro, ¿no? Esa vivencia cultural porque somos de esta misma tierra. Entonces creo que ahí tenemos un gran reto, ¿no? De seguir trabajando, no solamente con el Inti Raymi, sino también como con las otras celebraciones, como el Pauca Raymi, por ejemplo, que rememora la transición de las mujeres hacia la adolescencia. O el Capac Raymi, que en cambio rememora la transición de los jóvenes varones a la adolescencia, ¿no? O el Coya Raymi, que en cambio resalta mucho la importancia y el rol de la mujer, ¿no? Entonces todo eso es importante, ¿no? Y creo que ahí tenemos todos un reto para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces ese sería el mensaje de que estas celebraciones nos ayudan a reencontrarnos entre nosotros mismos y a construir procesos también de paz, ¿no? Porque el festejar algo con alegría, pues nos da mucha paz. Es un ejercicio colectivo de sanación, además, ¿no? Eso creo que es fundamental en el caso del Inti Raymi, que es un ejercicio de sanación colectiva, ¿no? Porque eso permite a cada sujeto a liberarse de mucho estrés. Ahora que estamos saliendo de la pandemia y de la crisis económica, pues
estas celebraciones como que nos ayudan a renovarnos, ¿no? Eso es fundamental y es a lo que les estaríamos invitando, y ahora con mucho más fuerza porque casi que con el aporte de las universidades como la Universidad de Chimborazo, la Universidad de Cuenca, han logrado comprometer a otros rectores de otras universidades y de otras provincias para que el próximo año asuman el rol de priostes y celebren en sus universidades el Inti Raymi, ¿no? Entonces, casi que a excepción de Cotopaxi y Carchi, las demás provincias ya están comprometidas con la celebración del Inti Raymi para el 2023. Chévere. Muchas gracias, mi querido Ayluma. Este diálogo diferente, este diálogo festivo, este diálogo que trae también mucha valoración y mucho conocimiento de la simbología, de lo que va más allá de la celebración y todos estos sentidos espirituales y rituales. Un agradecimiento, un abrazo fuerte al doctor Ayluma Kogui Maldonado por este diálogo. Un abrazo también a ustedes, queridos radioescuchas, que cada día, cada jueves, nos sintonizan aquí en Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. Muchas gracias a Tito Chela, siempre apoyándonos desde los controles, desde la parte técnica. Soy Alexis Oviedo, un gran abrazo a todos, salud y alegría. Nos vemos el siguiente jueves en otro Rompe el Muro. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro. Rompe el Muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.